Dios lo bendiga, hermanos, Dios me lo bendiga, Yahvé de los ejércitos me lo bendiga y me lo guarde, y que toda bendición del Dios de Israel sea sobre ustedes, que la bendición de Yahvé, que es la que enriquece una bendita por ella, esté con todo el pueblo santo de Dios Altísimo y Santísimo. Amén, amén. Bueno, hermanos, hoy primero que nada, gracias a Dios porque permitió que aire entrara a mis pulmones, que oxígeno entrara a mi cerebro, que mi corazón siguiera bombeando sangre y que yo pudiera vociferar y proclamar su palabra de hoy. Por todo eso y por toda esta cosa le doy gracias al Dios de Israel, en Cristo Jesús, porque mis pulmones se expanden, porque mi cerebro funciona correctamente, y por todo esto quiero darle gracias a mi Dios de Israel, que es en Cristo Jesús, Señor mío y Dios mío. Amén. Y bueno, pedirle que como siempre me use con poder y gloria, que me ministre lo que Él quiera que yo diga, y que me llene la boca de sus palabras, para que cuando yo hable sea el Espíritu Santo hablando, para que cuando yo diga sea el Espíritu Santo diciendo, para que cuando yo declare algo sea el Espíritu Santo declarando la palabra que ya está escrita, la palabra que ya fue empleada, y la palabra que, como dice la Escritura, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre de Yeshua HaMashiach, o Jesucristo el Justo, como lo conocemos también nosotros. Amén y amén. Bueno. Por motivos de no hacer tan largo el video, no voy a hacer el resumen que siempre hago. Y bueno, tal vez sabe un poco de lo que hablé ayer, pero no me voy a enfocar mucho en eso. Voy a empezar a leer los versículos de hoy porque son bastantes versículos, así que bueno, no quiero hacer el video extremadamente largo y aburrirlos, ¿verdad? Saben que me gusta mucho hablar, así que bueno, que Dios me ayude. Vamos a estar en Hebreo capítulo 10, ¿verdad? Del 19 al 28. Como ven, son al 29, son varios versículos, por lo cual voy a omitir por hoy el resumen que siempre hago. Disculpen. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios Altísimo. Amén, amén. Vamos a leer del 19 al 25, ¿verdad? Lo interpretamos y luego seguimos leyendo y ya interpretando con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario, gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través de verlo, es decir, a través de su propio cuerpo. Versículo 21, tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con un corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestro cuerpo con agua pura. Mantengámonos firmes y sin dudar en la esperanza de la fe, que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No debemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Amén. Bueno, gloria a Dios. El Señor me ayuda a interpretar correctamente esta palabra para la gloria
de su santo nombre y para que el pueblo de Dios sea edificado y para que muchos sean salvos por medio de esta palabra que es poder de Dios precisamente para la salvación. Amén. Se lo pido todo mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Espíritu. Amén. Amén. Dice, versículo 19, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús. ¿What? O sea, ahora sí vamos a comenzar. Esto es buenísimo, esto es maravilloso porque vemos todo el proceso que era en el Antiguo Testamento entrar en ese lugar. Se entraba una vez al año y no entraba cualquier pelagato, no, entraba el sumo sacerdote. Miren, hermano, si disculpe, hermano, oren mucho por mí para que el Señor me libre de este mal, de esta tos necia que en verdad bueno, a veces me hace las cosas cuesta arriba. Pero bueno, ¿por qué dije este guapo? Porque es sorprendente. Miren, como le iba diciendo, anteriormente en el Antiguo Testamento, en la Vieja Alianza, en el Viejo Pacto, en el Pacto Mosaico, en el Pacto de Sion, que se estableció en el Monte de Sion, era sumamente complicado entrar al lugar santísimo. Comenzando porque no cualquier pelagato entraba. Si no era el sumo sacerdote, si no era Aarón, y no era el día que Dios había establecido, esa persona caía muerta. Esa persona, si no era el sumo sacerdote y no entraba en el día que Dios había establecido para expiar los pecados del sumo sacerdote y del pueblo, esa persona moría, hermano. ¿Se acuerdan que yo le dije que la presencia de Dios es muy buena, ¿verdad? Es de mucha bendición, pero a su vez es de mucho peligro y es de mucho cuidado para nosotros por este cuerpo en que moramos. ¿Se acuerdan el ejemplo que hice con el sol? El sol es bueno y obviamente su luz no beneficia en la manera, pero si yo me acerco mucho al sol me quemo, porque el sol es muy poderoso, la temperatura que emana de él es mucho para mi cuerpo y me desintegraría seguramente. Algo así pasa con Dios. La presencia de Dios es muy buena, porque Dios es sumamente bueno, pero Dios es tan potente, su gloria es tan excelsa y su poder es tan incomparable que si yo con este cuerpo me acercara a mucho a Dios, seguramente me desintegraría como si estuviera acercándome al mismo sol. Lo que pasa es que Dios es mucho más potente que el sol. Amén. Entonces, era muy complicado, pero es muy complicado entrar en la presencia de Dios. El sumo sacerdote tenía que hacer todos unos rituales y tenía que estar con una ofrenda para poder entrar seguro a la presencia de Dios y no salir muerto, con los pies por delante, como decimos nosotros. No era un juego entrar en la presencia de Dios. No era un juego, hermano. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo di? De dos hombres, de dos muchachos que por cierto no eran ningunos pelagatos, eran los dos hijos de Aarón. Y entraron al lugar santísimo y hicieron algo que a ellos no le había dado a hacer Dios,
que era ofrecer el fuego en el altar, porque eso lo tenía que hacer Aarón, su papá, y ellos entraron, guiados por los efectos del alcohol, ofrecieron en el lugar santísimo un fuego que Dios desaprobó porque no venía de la mano de Aarón, por lo cual Dios consumió en el acto a estos dos jóvenes, a estos dos hombres, varones, hijos de Aarón. Entonces, entrar en la presencia de Dios en aquel tiempo era un gran privilegio, y lo era, pero era algo temible. O sea, por eso que Dios estableció solamente un día al año, porque no era algo a tomar a la ligera. El sumo sacerdote tenía que cumplir las pautas que Dios mismo había establecido al pie de la letra para ese día, el día de Yom Kippur, que creo que se le conoce en hebreo como el día de la expiación. Él podía entrar y ofrecer el sacrificio de los machos cabríos por los pecados de él y del pueblo, ¿verdad? Sin temor a salir con los pies por delante. Amén. Entonces no era algo muy sencillo entrar en la presencia de Dios, ni muy común, y era algo de mucha, tenía que tener la persona mucho temor y miedo para no entrar en la presencia de Dios contaminado y bueno, y que la presencia de Dios lo matara. Amén. Entonces era muy complicado, pero ahora en el Nuevo Testamento dice la Escritura que tenemos libertad total de entrar en el santuario gracias a la sangre de Jesús. Ahora yo y tú podemos entrar continuamente a la presencia de Dios sin restricciones, hermano. Yo no tengo que esperar un día X para entrar en la presencia de Dios. Yo no tengo que matar un corderito para presentarme ante la presencia de Dios. Yo voy, levanto una oración en el nombre de mi Señor Jesucristo, y por la sangre de Cordero, ya cuando yo digo en el nombre de Jesús, y estando en Cristo, ya yo estoy en la presencia de Dios. Ya, en el momento que yo digo en el nombre de Jesús, Padre, en el momento que yo digo Padre eterno, Padre bendito, Padre bueno de Israel, ya yo estoy en la presencia de Jesús, de Dios. En el momento que yo digo, Padre, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, ya yo estoy en la presencia de Dios, y no tengo que tener temor de que me voy a morir, de que si digo algo malo me van a matar, de que si no estoy limpio me van voy a caer muerto. No, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos seguirá limpiando hasta que Él vuelva o hasta que Dios nos mande a llamar, porque la sangre del Cordero es la sangre del pacto eterno, como leímos ayer, por medio del cual tú y yo verdaderamente conseguimos la limpieza de todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Por eso que tú y yo no tenemos que tener temor a la presencia de Dios. Nosotros, si habemos pecado, vamos al Padre en el nombre de Jesús y Él nos limpia. Podemos estar tranquilos y confiados, pero no por nosotros mismos, pero no por nuestras buenas obras, pero no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino porque la sangre de Cordero nos limpia de todo pecado y porque la justicia de Cristo fue puesta en nuestra cuenta. De tal manera que cuando Dios nos ve, nos oye, Él está viendo y oyendo al Hijo. Somos aceptos a Dios por medio del amado, por medio de Cristo, por medio de su sacrificio,
por medio del nuevo pacto, por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Nosotros podemos entrar a la misma presencia de Dios en donde está Cristo Jesús sentado en su diestra por la sangre del Cordero Redentor. Es más, si nosotros le dijéramos a uno de los antiguos, a un profeta, hasta el mismo David, Moisés, gente que estaba en la presencia de Dios, y nosotros le dijéramos, mira hermano, usted sabe que ahora todos nosotros podemos estar en la presencia de Dios sin necesidad de ser sumo sacerdote. Yo me imagino que David diría, ¿what? O bueno, o el mismo Moisés, que fue el que estableció a Aarón como sumo sacerdote, porque es algo sorprendente, es una bendición muy grande, es algo increíble que tú y yo podamos entrar en la presencia de ese Dios sin restricciones, sin temores, confiados, seguros de que no vamos a quedar muertos por nuestro pecado, porque la sangre del Cordero nos ha limpiado y nos ha lavado y nos ha librado de este presente siglo malo. Amén. Nos ha dado verdadera libertad para entrar a la presencia de Dios, verdadera libertad para tener comunión con Él, verdadera libertad para gozarnos en Él, y todo es por el sacrificio de Cristo, no porque nosotros lo ganáramos, porque Cristo lo ganó para nosotros. Gloria al Cordero de Dios que quita verdaderamente el pecado del mundo, no como los machos cabríos del Antiguo Testamento que no podían generar conciencia de obras muertas. Pero la sangre de Cordero sí que puede, la sangre de Cordero sí que puede lavarnos más que 1000 lavadoras, más que 1000 detergentes, porque la sangre de Cordero es la única poderosa grandemente para lavar la mancha del pecado que hay en nuestras almas y dejarnos completamente emblanquecidos más que 1000 detergentes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Siguiendo, versículo 20, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Dios, Cristo, pavimentó, creó, edificó una nueva vía para llegar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una nueva vía. Porque un nuevo camino. Porque como estamos viendo en el Antiguo Testamento, solamente había un medio para entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Que era a través del sumo sacerdote, pero como dijimos, era el único medio y solamente se podía entrar una vez al año y llevando una ofrenda. Y bueno, el sacerdote tenía que cumplir todo un ritualismo para poder presentarse y no morir en el acto. Para poder presentarse como Dios quería y no morir en el acto. Sin embargo, Cristo Jesús nos abrió otro camino al lugar santísimo. Nos abrió un camino más directo, nos abrió un camino más seguro y nos abrió un camino permanente. Sí, nos abrió un camino más directo al Padre. Es decir, nosotros por medio de Él estamos continuamente y permanentemente en la presencia de Dios. Amén. Y somos tratados como hijos de Dios. Nos abrió un camino más directo, ¿verdad? Nos abrió un camino más seguro. Claro, ahora tú y yo no debemos tener temor de que si fallamos en un paso del ritual, nos morimos. Ahora tú y yo no tenemos que tener temor de que
de verdad se me olvidó hacer esto. Y no tenemos que tener temor de que si entramos en la presencia de Dios sin hacer eso, nos moramos. No. Por eso es que el camino de Cristo es un camino directo al Padre, porque obviamente Él está continuamente en la presencia de Dios intercediendo por nosotros, un camino más seguro, porque la sangre de Cristo nos garantiza estar siempre limpios y lavados y estar siempre purificados para que podamos entrar a la presencia de Dios sin temor a recibir el merecido castigo. Amén. Y sin temor, porque ya Cristo recibió el merecido castigo por nosotros. Amén. Y ya estamos en paz para con Dios y ya nuestros pecados fueron verdaderamente perdonados. Por eso podemos entrar a la presencia de Dios sin ese temor, sin el temor. No, yo voy a entrar y por lo menos Aarón, díganme ustedes, que Aarón se le hubiera olvidado algo, hubiera hecho algo malo, hubiera caído muerto. Claro, obviamente Dios lo guardó de eso, ¿verdad? Pero ese era un peligro latente. Ahora nosotros, con el nuevo camino que abrió Cristo, nosotros no tenemos ese peligro latente de poder morir por entrar en la presencia de Dios, sino que por medio de Cristo estamos seguros, estamos confiados, estamos seguros y confiados, para la redundancia, de que podemos entrar a la presencia misma de Dios. Dije seguro, un nuevo camino, el cual es seguro, ¿verdad? El cual y permanente, hermano, permanente porque podemos estar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. No, yo tengo que esperar a Semana Santa para poder entrar en la presencia de Dios. No, yo tengo que esperar la fiesta del tabernáculo o la de Yom Kippur, como los judíos, para entrar en la presencia de Dios. No, ahora tenemos una entrada permanente al trono de la gracia, 24/7, 365 días al año tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios. ¡Wow! Ahí vemos la diferencia de la vieja alianza con todas sus limitaciones y la nueva alianza con todas sus bendiciones y beneficios que son en Cristo Jesús. Amén. Dice, a través de su propio cuerpo, a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo, a través del sacrificio de Cristo, nosotros tenemos ese acceso más seguro, ¿verdad? Permanente y en el que verdaderamente tenemos comunión con Dios. Amén. Pero todo esto es posible por medio del sacrificio de Cristo, en la nueva alianza, en el nuevo pacto, por medio del mejor sacerdote y por medio de la mejor ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Discúlpenme la tos, hermano, en verdad. Ok. Dice, tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Claro, tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Un sacerdote con una vida indestructible e inmortal, según la orden de Melquisedec. Un sacerdote que, como dice la Escritura, como ya leímos, fue hecho más sublime que los cielos, apartado de pecadores. Y ese es el sacerdote que nos convenía, porque Él vive para siempre. Como Él vive para siempre, puede interceder para siempre por nosotros que nos acercamos a Dios por medio de Él. Amén. Entonces tenemos un sacerdote que está
en la casa de Dios, en representación tuya y mía, que es increíble, que es maravilloso, que es glorioso, que es hermoso, que es precioso, y que nos ama con amor eterno e inalterable, por lo cual Él intercede por nosotros delante de Dios Padre, para que nosotros podamos alcanzar algún día, ese glorioso día, la vida eterna que es en Él. Amén. Entonces, bueno, el sumo sacerdote que tenemos como representante delante de Dios es fuera de serie, es otro nivel, es superior, es supremo, es excelso. Por eso tenemos esa confianza. En el Antiguo Testamento no había esta confianza, porque aunque, por ejemplo, Aarón, que fue un buen siervo de Dios, ¿verdad? Aarón se podía equivocar, Aarón podía fallar, Aarón podía pecar. Entonces Aarón estaba expuesto a las mismas debilidades que nosotros. No es que Aarón era alguien poderoso, era Superman, bueno. Aarón era un hombre expuesto a debilidades como tú y como yo, y bueno, en él no se podía depositar una confianza absoluta, porque él podía fallar, él podía pecar, él podía transgredir algún mandamiento, y entonces podía salir las cosas mal. Pero en el caso de Cristo, en el caso de mi Señor, en el caso de mi Dios, en el caso de nuestro Salvador, es imposible. Porque Él es perfecto, porque Él es eterno, porque Él es excelso, porque Él se sacrificó, sí, murió, pero ahora vive y vive por los siglos de los siglos, para interceder por ti, por mí, porque Él tiene vida eterna, porque Él es la vida eterna, mejor dicho, y porque Él nos ha dado vida juntamente con Él. Entonces no hay punto de comparación entre la representación del Antiguo Testamento que teníamos delante de Dios y la representación que tenemos ahora. El que está ahora como nuestra cabeza federal, como nuestro representante delante de Dios, no es un hombre mortal, no es un hombre corruptible, no es un hombre pecador, es Cristo Jesús, el que es 3 veces santo, el que es todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que está delante del Padre, el que ama al Padre como el Padre lo ama a Él, y el que es amado por el Padre como Él ama al Padre. Ese es el que está delante de Dios intercediendo por ti y por mí. Así que tampoco hay punto de comparación en este aspecto. A Dios sea la gloria. ¿eh? Por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpio nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestro cuerpo con agua pura. ¿Viste? Por eso, por todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Con corazón sincero, con una fe completamente segura. O sea, podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, confiados, seguros, en plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Dice aquí, limpio nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestro cuerpo con agua pura. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque mi Señor Jesucristo ya nos lavó por fuera, pero también nos lavó por dentro. Porque mi Señor Jesucristo no hizo el trabajo incompleto como los corderitos que mataban antes en el Antiguo Testamento, que solamente se limitaban a limpiar a la persona exteriormente. No, Cristo nos lavó con agua limpia, dice la palabra, con su sangre preciosa, pero nos lavó por dentro y por fuera, hermano. Por eso es la confianza, por eso es la seguridad, por eso es
la convicción de que nosotros podemos estar a la misma presencia de Dios que de la que yo te hablé, que si estuviéramos muy cerca del sol nos quemamos. Bueno, nosotros podemos entrar a esa presencia de Dios. ¿Cómo va a ser, hermano? Ay, no nos morimos. No, porque ya Cristo nos ha santificado, nos ha lavado. Ya Cristo, por decirlo así, nos ha puesto nos ha equipado espiritualmente hablando con lo que tenemos que tener para entrar en la presencia de Dios con plena confianza, lavados los cuerpos del pecado, pero también la conciencia, lavados por dentro y por fuera con la sangre del Cordero, por lo cual podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios sin temor a caer muertos, sin temor a salir con los pies por delante, sin temor a que la presencia de Dios, que es 1.000.000 de veces más potente que el sol, nos destruye, nos evapore o nos desintegre. No. Eso podía pasar en el Antiguo Testamento, pero a nosotros no. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo, que logra lo que 1.000.000 de sacrificios de cordero, lo que 10 millones de sacrificios de cordero no pudieron lograr, que es lavarnos por fuera, pero también por dentro, que es cambiar nuestra conciencia, que es, de paso, proveernos el Espíritu Santo, y que es que podamos estar a plenitud en la presencia de Dios, sin miedo, con plena confianza, con seguridad, porque estamos lavados con agua limpia, que nos ha lavado no solamente los cuerpos, sino también nuestra conciencia de obras muertas. Gloria a Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro. Amén y amén. A su nombre, gloria, hermano. ¡Qué bendición! Por eso yo les digo, si nosotros le comentáramos esto a un profeta, quedaría con la boca abierta. Y más si le contamos que somos gentiles. Mucho más sorprendente si le contáramos nosotros a Moisés. Moisés, vos sabés que ahora en el nuevo pacto, yo que soy gentil, puedo entrar al lugar santísimo. Que yo me imagino la respuesta de Moisés. Mentiroso. Me diría Moisés, vale, importante, serio, porque en serio, hermano, yo puedo entrar al lugar santísimo. Embustero. Así me diría Moisés, seguramente. Porque es algo sorprendente, un privilegio hermoso, es algo glorioso, es algo maravilloso, por lo que tenemos que darle continua gloria a Dios. Por eso es que a veces, lo que pasa es que a veces nosotros los cristianos caemos en el error de hacer las cosas, hacemos las cosas tan, llamémoslo repetitivo, o nos acostumbramos a algo y entonces perdemos el asombro por ese algo. Sí, entienden lo que yo les quiero decir. Por ejemplo, aquel que tiene una habilidad de pintar cuadros, vamos a poner un ejemplo. Y pinta cuadros muy hermosos, pero como lo pinta muy frecuentemente, entonces ya
pintar, va haciendo algo mecánico para él y ya él no le está asombrando. Llega un momento que ya los dibujos que él hace no le parece tan asombroso, pero es porque él se acostumbra a su arte y a su forma de dibujar y bueno, ya dice, sí, yo sé que yo dibujo bien. Bueno, así nos pasa a nosotros los cristianos. Muchas veces por la costumbre, o tal vez podríamos llamarlo una mala costumbre, porque habemos hecho algo cotidiano, el orar en el nombre de Jesús, que es bueno, obviamente, pero eso nos ha llevado a perder el asombro, a perder la fascinación, a decir, wow, pero yo estoy orando con el, yo estoy hablando con el Dios que hizo los cielos de los cielos, con Adonai, yo estoy hablando con el Shaddai, y no es que estoy hablando a lo lejos, no, yo estoy por medio de Cristo en la misma presencia de Dios. Wow, entonces en verdad, y lo digo incluyéndome en el tema, incluyéndome en el paquete, a veces perdemos la conciencia de lo que está pasando cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, cuando nosotros clamamos al Dios del cielo. A veces perdemos la perspectiva de lo que estamos haciendo, de qué tan grande es estar en la presencia de Dios, hermano. Tenemos que pedirle a Dios que nos devuelva ese asombro, que nos devuelva ese respeto, que nos devuelva esa fascinación por su gloria y por estar en su presencia, porque no es algo pequeño, es algo muy glorioso lo que tú y yo podemos hacer ahora. En el nuevo pacto no es algo mínimo, no es algo normal, no es algo natural. Es algo sobrenatural y muy grande y espiritual. Entonces tenemos que pedirle a Dios tanto tú y como yo, tanto tú y yo, tanto tú como yo, quiero decir, tenemos que pedirle eso, que nos devuelva ese asombro, esa gratitud, esa por poder estar en la presencia de un Dios tan grande, hermano. Porque habíamos perdido eso, porque lo tenemos por cotidianidad, porque lo tenemos por costumbre, pero no deberíamos de acostumbrarnos y de decir, no, sí, yo oro y estoy en presencia de Dios, pero no debería ser esa clase de costumbre. Deberíamos estar eternamente agradecidos por poder entrar a la presencia de Dios, por poder siquiera dirigirle la palabra de Dios, por poder estar en presencia de Dios, hermano. Ya deberíamos darle mil gracias a Dios y estar completamente agradecidos, humillados y exaltarlo por la eternidad. Pero a veces, por la cotidianidad de por la costumbre, habíamos perdido eso, hermano. Y cuando yo digo que ahora no tenemos que tener temor a la presencia de Dios, esto no quita, hermano, que nosotros sepamos lo increíble, lo extraordinario, lo maravilloso que está pasando cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios. Es algo inusual, es algo majestuoso, es algo muy bueno lo que está pasando. Imagínense, hermanos, y ya con esto sigo porque si no van a dar las 6 aquí, imagínense algo, imagínense que tú tuvieras la oportunidad de hablar con el presidente de Estados Unidos diariamente y que tú fueras buen amigo del presidente de Estados Unidos y que no solamente eso, sino que tú tuvieras línea directa con él. Es decir, que tú tuvieras el teléfono del vicepresidente, que en este caso sería Cristo, y tú pudieras llamarlo, hey, amigo, ¿cómo está? Hermano querido,
bueno, vamos a poner fulanito, pásame a papá, pásame al presidente de Estados Unidos. Y el presidente muy cordialmente te atendiera. Eso es lo que pasa cuando tú y yo hablamos con Dios. Pero es mucho más grande, porque estamos hablando con el Rey del Universo. No estamos hablando con un presidente que igualito se va a morir. Estamos hablando con el Rey del Universo. Pero la cotidianidad, la costumbre de estar de orar en nombre de Cristo y poder estar en su presencia, ¿verdad? Ha hecho de que nosotros perdamos ese asombro, ese maravillamiento, que nosotros perdamos de vista qué es lo grande que Cristo ha hecho por medio de su sacrificio, hermano. Como yo le vengo diciendo, esto en el Antiguo Testamento era imposible. Entonces, para que tomemos esto en cuenta y le pido a Dios que me lo haga tomar en cuenta a mí también. Amén. Versículo 23. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho. Fíjate, versículo 23. Fíjate. Me hice acordar. Perdonen, mis hermanos, me hice acordar un poco al Chapulín, mejor dicho. Fíjate. Bueno, ahora sí. Ok. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos. Recordemos que esto Pablo se lo está diciendo a los hermanos hebreos, ¿verdad? Primeramente a ellos, y recordemos que ellos estaban como dudando un poco, aunque yo, como les he dicho en otro video, ya para este momento de la carta ya los hermanos tienen que estar mejor, ya tienen que estar pensando, verdad, pero que estamos pensando, no somos bobos, con todas las ventajas que tenemos en Cristo, con todas las bendiciones que tenemos en Cristo, con toda la gloria que tenemos en Cristo y queremos volvernos a Dios Padre. Yo me imagino que ellos dirían, bueno, fulanito vos estoy bobo, y el otro sí, pero vos estás igual. Claro, porque yo veo que cuando yo estaba leyendo la carta, porque ellos leyeron la carta de corrido, ¿verdad? Yo me imagino que dirían, ¿qué clase de loco somos nosotros, hermanos? Y aquí Pablo le está diciendo, manténgase firme sin lugar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Claro, hermano, Dios cumplirá. Dios cumplirá, hermano, miren. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, habló y lo ejecutará. Si Él nos quiere como hijo suyo, como pueblo suyo, como pertenece a suya, nosotros somos de Él. Si Él nos quiere llevar a la gloria por medio de Cristo Jesús, Él nos va a llevar a la gloria por medio de Cristo Jesús. Si Él nos quiere dar vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús, no dude, hermano, de que Dios va a lograr eso en ti y en mí, porque cuando Dios, miren, Dios es diferente a nosotros. Por ejemplo, yo ahorita, dentro de un rato, si Dios quiere y me lo permite y es su voluntad, tengo que ir a una célula a predicar. A predicar junto con mis hermanos. ¿Verdad? A enseñarle a unos jóvenes que el Señor me puede tocar. Bueno, eso es lo que yo quiero. Pero yo soy un hombre. Es decir, puede que a mí me dé fiebre, puede que yo, ustedes saben que yo soy discapacitado, puede ser que yo me pare
tropiece con la cama y me dé un golpe fuerte en la cabeza y quede inconsciente y no pueda ir. Lo que le estoy diciendo, hay cosas que el hombre no controla. Y aunque el hombre quiera hacer X o Y, hay cosas que el hombre no controla y que pueden detener lo que el hombre quiere hacer. Pero en el caso de Dios, habrá algo que lo pueda detener. Habrá algo que lo pueda hacer dudar. Habrá algo que lo pueda hacer cambiar de parecer. Habrá alguien que le diga, Dios, no hagas eso porque no te conviene. Algo así le pasa a nuestro Dios. Claro que no. La palabra dice que nadie puede detener la obra de su mano y que nadie le puede decir a Dios qué hace. Porque como decimos nosotros los cristianos, Dios hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere, cuando quiere. Nadie puede tener la obra de su mano. Y nadie puede decir a Dios que, hey, ¿qué estás haciendo? Entonces, tenemos que mantenernos firmes, sabiendo en qué Dios hemos confiado, sabiendo quién fue el que nos prometió. Amén. Amén. Sigamos, hermano, porque si no voy a terminar a las 5. Y si no, bueno, tengo hasta las 6 para terminar, así que todavía me queda tiempo, pero tengo que ponerme porque son varios versículos. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Busquemos la manera, o sea, propongámonos, seamos activos, seamos proactivos, mejor dicho, la palabra proactivo. Seamos proactivos en ayudarnos todos a otros, unos a otros, en exhortarnos unos a otros, en animarnos unos a otros, para que hagamos las buenas obras. Dice, ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Eso tiene que ser un trabajo en conjunto, hermano, en animarnos, en exhortarnos, en consolarnos unos a otros, en ayudarnos en amor, para que tengamos más amor y en ese amor podamos hacer el bien. Entonces es un trabajo que la iglesia debe hacer en conjunto. Uno no puede ser un llanero solitario, hermano. La iglesia no es para que la vivamos como un llanero solitario. Es más, la vida humana de por sí, el humano fue creado por Dios como un ser social. Entonces, si la vida secular sería imposible vivirla solo, imagínense la vida espiritual. No se puede vivir solo, porque necesitamos los hermanos para que nos animen, para que nos consuelen, para que nos consolemos y nos animemos, y que para que el amor mutuo siga creciendo entre nosotros mismos y podamos entonces seguir haciendo lo bueno. Y por eso que dice el versículo 25, uno de los versículos más citados, conocido por toda la cristiandad, no debemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos. Por eso que no debemos de dejar de congregarnos, por eso que no tenemos que dejar de tener comunión con los hermanos, porque es necesaria las relaciones con los hermanos, las relaciones espirituales con los hermanos en Cristo, para que el amor de Cristo crezca en nosotros y nosotros podamos seguir haciendo las buenas obras en amor. Y dice aquí que eso es algo que tenemos que buscar intencionalmente, la comunión con los santos, el amor fraterno con los santos, ayudar al otro para que el otro me ayude a mí, exhortar al otro, que el otro me exhorte a mí, para que el amor entre nosotros vaya creciendo y nos mantenga en las obras que Dios quiere que hagamos, nos mantenga haciendo el bien en el amor.
Por eso que es algo, por eso que él dice que no tenemos que dejar de congregar. Porque si nos dejamos de congregar, ¿qué amor vamos a tener con nuestro hermano? Si dejamos de ver a nuestros hermanos 2 años, ¿cómo le vamos a amar? ¿Y cómo ese amor nos va a mover a hacer las buenas obras? ¿Cómo ese amor que demuestra mi hermano por mí me va a ayudar? Si yo me dejo de congregar 2 años, el amor se va a apagar, hermano, el amor se va a enfriar. Por eso que no tenemos que dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. Amén. Y dice, si no, como hacen algunos, sino que animémonos unos a otros. Sino que animémonos unos a otros. Claro, hermano, porque ¿qué pasa? Dejamos de congregar, nos apagamos espiritualmente, nos desanimamos, el diablo viene y nos tira dardo. Entonces, no, dice que no tenemos que hacer eso, sino animarnos unos a otros, y tanto más y tanto más que vemos que el día del Señor se acerca, claro, y tanto más cuando sabemos que la noche ya es avanzada, y tanto más cuando sabemos que Cristo va a venir y vamos a ser manifestados con Él en gloria, tanto más sabiendo que ese día está más cerca, mucho más cerca, pero mucho más cerca, tal vez de lo que tú y yo creemos, y muchísimo más cerca, obviamente, que cuando el escritor de la carta a los hebreos escribió esta carta a los hermanos hebreos. Entonces, ¿de cuánto más tenemos que estarnos animando, consolándonos, fortaleciéndonos, amándonos unos con los otros para enamorarse de las obras del Señor? ¿Cuánto más ahora que sabemos que el día del Señor está más cerca, hermano? Tenemos que continuar, que eso no cese en la iglesia, que la comunión de los santos no cese en la iglesia, que el partimiento del pan no cese en la iglesia, que compartir con los hermanos no cese, sino que se fomente más en la iglesia, hermano. Porque la iglesia, que es el cuerpo de Cristo al cual pertenecemos, somos una gran familia y tenemos que vivir la vida terrenal con esa concepción. Mis hermanos son mi familia, y si yo amo a mis hermanos, yo tengo que amar estar con ellos, y yo tengo que amar estar con ellos, yo tengo que amar estar en el lugar donde ellos están. Amén, gloria a Dios, a su nombre gloria. Ok, vamos del 26 al 31, hermano. Me voy a tratar de apurar, sí, porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente, que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien se somete a la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte, sin compasión. Pues no creen ustedes que mucho más castigo merecen los que pisotean la sangre del Hijo de Dios. Pues no creen, y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu de Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza, y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa caer en manos de Dios viviente, gloria a Dios. Ok, porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido a ella, ya no queda más sacrificio por los pecados. A ver, ¿qué quiere decir esto, hermano? Miren, Cristo es el único sacrificio que, como hemos leído, quita el pecado del mundo. O sea, la sangre de cordero no podía quitar los pecados, no podía limpiar la conciencia, no podía hacer nuevo al hombre. Esto a través del sacrificio de Cristo no podía permitir una comunión con Dios como ahora. Entonces,
si nosotros conociendo a Cristo, que este es el problema esto es lo que Pablo le está diciendo. Si ustedes conocen a Cristo y se quieren volver atrás, ya no va a haber quien les perdone los pecados. Porque como leímos anteriormente, sería necesario que Cristo se pudiera sacrificar por ustedes y fuera otra vez expuesto al vituperio de la cruz por causa de ustedes. O sea, si ustedes desechan el sacrificio de Cristo y se vuelven al judaísmo, es lo que le está diciendo Pablo, ustedes están fritos porque no va a haber posibilidad alguna de que ustedes puedan ser salvos, porque solamente por medio de Cristo Jesús hay redención del pecado. Eso es lo que el escritor de Hebreo está diciendo. Eso es lo que el escritor de Hebreo le está diciendo ahí. Entonces, ¿por qué le dice si siguen pecando? Claro, porque un verdadero hijo de Dios no practica el pecado. Y un verdadero hijo de Dios, jamás de los amantes, se va a apartar de Cristo para volverse al mundo. Ese pecado es tan grave como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo creo que es parte de la blasfemia contra el Espíritu Santo. A ver, ok, cuando uno, por ejemplo, un cristiano verdadero, vamos a ponerme un cristiano, que se vuelva al catolicismo romano, ese cristiano está pisoteando la sangre de Cristo. Este cristiano le está diciendo a Cristo, no, tu sacrificio no fue perfecto. No, tu sangre no me limpió todos los pecados. No, ¿sabéis qué? Yo necesito al Papa Católico Romano para que él me salve. Yo necesito a María, a los santos, las ofrendas, el purgatorio para salvarme. Eso para mí es pisotear la sangre de Cristo. Eso, volverse a la ley mosaica para intentar dar parte por ella, negando por completo la obra de Cristo. Eso para mí es pisotear la sangre de Cristo, que era lo que le estaba pasando, que era lo que le podía pasar a los hebreos, a estos hebreos a lo que el escritor de Hebreo le escribió la carta, si seguían pensando estupidez. Hermanos, no sigan pensando estupidez. Si ustedes se vuelven atrás, ya no va a haber sacrificio que perdonen sus pecados. Y ustedes están pisoteando la sangre de Cristo. O sea, ustedes están diciendo, no, la sangre de Cristo es un hombre ordinario. ¿Qué me va a limpiar los pecados de Cristo? No, yo me voy para la ley de Moisés, porque ahí me van a limpiar los pecados con la sangre de Cordero. O sea, están haciendo menor la sangre de Cordero, que están poniendo por encima de la sangre de Cordero la sangre de macho cabrío. Y eso ya es pisotear la sangre de Cristo. Eso es decir, no, ¿para qué? Sí, Cristo murió por mí, pero para eso yo tengo la sangre de los corderos. Esa sangre de cordero me va a limpiar. En el caso puntualmente de los hebreos, ¿verdad? Solamente nos queda amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos. ¡Wow! Si desechamos a Cristo, hermanos, no te vistas que no vas. Miren, como los judíos mesiánicos, que se cortan el prepucio, guardan el sábado, y creen que por eso se van a salvar. Que practican la fiesta judía, y creen que por eso se van a salvar. Porque ellos guardan unos cortos mandamientos, porque eso es mentira del diablo que guardan los 613 mandamientos. Entonces, los judíos mesiánicos creen que por practicar ciertas cosas, por hacer ciertos rituales de la ley, por guardar el Shabbat, por diezmar, y seguramente el diezmo no lo practica. Y si lo practica, no lo practica como es, el 22%. Amén, porque era como el 22%, más exactamente, porque eran
varios tipos de diezmo, amén. Entonces, eso que tiene su esperanza en la ley, eso está pisoteando la sangre de Cristo. A ver, voy a volver a explicar esto. Esto que tiene la confianza en la ley para salvarse, están pisoteando la sangre de Cristo. Pero ¿en qué caso sería? En el caso de que ellos ya hubieran conocido a Cristo, como es el caso de estos hebreos. En este caso, que ellos hubieran conocido a Cristo, en ese caso se cumpliría que ellos estarían pisando la sangre de Cristo por volverse al viejo pacto. ¿Me entiendes? Pero un hebreo que no conozca a Cristo, y él sigue con su ritualismo, su religiosidad, él sigue en el viejo pacto. Pero no ha conocido a Cristo. Bueno, está bien, no lo he conocido. Pero que yo lo conozca, que yo sepa lo que ha hecho Cristo por mí, que yo sepa el mejor sumo sacerdote que es Cristo, que yo sepa que Él fue la ofrenda definitiva, que yo sepa que Él fue el que abrió el nuevo camino a Dios por medio de su cuerpo, que yo sepa todo eso y yo me quiera volver atrás. ¡Wow! Eso sí es el acabose mundial. O sea, eso sí es definitivamente pisar la sangre de Cristo. Y por eso aquí Pablo, el escritor hebreo, dice que obviamente ya no hay nada que hacer. Está más perdido que el hijo del Inver. Si ustedes se devuelven ahora, ustedes están más perdidos que el hijo del Inver. No se vistan que no van. Este es el punto. Solamente nos queda la amenaza de juicio y fuego ardiente, que destruirá a los enemigos de Dios. Claro, porque el que rechaza la cruz de Cristo, el que rechaza a Cristo, rechaza a Dios y se constituye automáticamente en enemigo de Dios. ¿Por qué que los fariseos, qué eran los fariseos? Hijos del diablo, enemigos de Dios, porque no conocían a Dios, por no conocer a Cristo. Era obvio que no conocían a Dios, porque si hubieran conocido a Dios no hubieran crucificado a que salió de Dios, al Hijo de Dios. Ellos eran enemigos de Dios, sin ellos darse cuenta. Entonces, si estos hebreos, por tirarse porque estaban viendo que tenemos muy difícil, se hubieran vuelto al judaísmo, ellos se iban a constituir enemigos de Dios, porque ellos están rechazando todo lo que Dios da por gracia para volver a intentar agradar a Dios por medio de obras muertas. Y ahí es que Dios le va a decir, no, ustedes están pelados. El sacrificio de mi hijo es lo único que los acerca a mí. Si no es por medio de Cristo, no se evitan que no van. Y por eso que solamente queda expectación de fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Todo lo que rechaza a Cristo, todo lo que rechaza la gracia de Dios y la vida eterna que es por medio de Cristo, hermano, es un enemigo de Dios. Por eso mi Señor Jesús dice que en mí ya tiene vida eterna, pero que no cree ya ha sido condenado, Los fariseos y los diablos que no creyeron en Cristo ya estaban condenados. Y por supuesto, eran enemigos de Dios. ¿Quién lo iba a salvar? Dime algo. ¿Qué enemigo de Dios? Dígame algo o responda eso en su mente. ¿Qué enemigo de Dios va a quedar bien librado cuando Él venga? Alguien que sea enemigo de Dios va a poder quedar en pie cuando Él venga a juzgar a las naciones por su pecado. Yo no lo creo, hermano. Yo lo dudo mucho. Recuerden lo que yo les comenté. La presencia de Dios es tan potente que si Dios se me presentara aquí ahorita, digamos, en su gloria total, Dios Padre me mata. Bueno, si me mata me voy con Él, no. Pero ¿por qué me mata? Porque mi cuerpo es un cuerpo pecador. Entonces yo no puedo permanecer
físicamente, si Dios se me apareciera aquí, yo no podía permanecer delante de Él por tener este cuerpo. Ahora, imagínense ustedes cuando Cristo venga a juzgar a las naciones, ¿quién va a permanecer firme delante de Él? Nadie, hermano. Entonces, el ser enemigo de Dios es lo más feo que hay. Porque si mi enemigo fuera humano, bueno, yo lo pudiera vencer o tuviera alguna esperanza o expectativa. No, pero si aparece, le doy un golpe, le doy un codazo y yo lo doy un knockout. Pero con Dios no se puede ver. ¿Entiendes? Entonces, pobre de aquellos que sean enemigos de Dios. Pobres aquellos que hayan rechazado la cruz de Cristo. Pobres aquellos que hayan tenido por inmunda la sangre del pacto eterno y dicho, no, yo confío en la ley de Dios. No, yo confío en Moisés. No, a mí me va a salvar de cumplir los mandamientos. Pobre de esos tipos, pobre de esas mujeres. Porque cuando venga Dios en su gloria, cuando venga mi Señor Jesucristo en su gloria con su sangre, no la van a pasar nadie. Amén. Dice, cuando alguien desobedece la ley de Moisés, y yo te digo que declarar en contra de él se le condena a muerte sin compasión. Pues no creen ustedes que mucho mayor es el castigo que merece lo que pisotea la sangre del Hijo de Dios. Lo que pisotea el Hijo de Dios y desprecia su sangre. Claro, mire, si en la ley de Moisés, cuando testificaban 2 o 3, era tan radical que de una vez le daban muerte a esa persona, cuando testificaban, por ejemplo, una mujer era hallada en adulterio, vamos a poner un ejemplo. Y 2 testigos atestiguaban que el hecho era verídico, a esa mujer se le daba muerte. O sea, Dios era radical. En el Antiguo Testamento Dios fue radical con el pecado para que el pueblo no se contaminara, ¿verdad? ¿Cuánto más creen ustedes que va a ser radical Dios con los que desprecien la sangre de su Hijo? Con los que desprecien la obra de su Hijo, con los que tengan por poco el sacrificio de tu Hijo. Con los que digan, no, pero que yo no creo en Cristo, yo creo en Buda. No, yo no creo en Cristo, yo creo en el Papa. No, yo no creo en Cristo, yo creo que si yo guardo el Shabbat, yo voy a ser salvo. No, yo creo que si yo guardo el Shabbat y toda la fiesta judía y guardo los 613 preceptos, entonces yo voy a ser salvo. Entonces lo que el escritor de Hebreo está diciendo, si yo fui tan severo y castigó radicalmente a aquellos que cometían pecados en el Antiguo Testamento, cuánto más radical y cuánto más severo no va a ser Dios a los que tengan por inmunda la sangre del pacto, los que digan, no, yo no necesito a Cristo para la salvación porque yo solito me voy a salvar. Yo soy buena gente, yo hago buenas obras, yo hago esto, aquello, voy para la iglesia, tal y cual. Dios no lo va a perdonar. Si Dios fue severo en la antigüedad, por supuesto que nadie que desprecie la sangre de Cristo y diga, no, yo no necesito ese sacrificio para salvarme, como algunos católicos en internet han dicho. El sacrificio de Cristo no pagó por ninguno de nuestros pecados. Cristo no pagó por los pecados. Así han dicho algunos apologistas en la Así ha dicho algunos apologistas católicos romanos en las redes sociales, por YouTube más que nada, que Cristo no pagó por los pecados. O sea, sí, Cristo murió, pero la sangre de Cristo no tiene ningún poder. La sangre de Cristo no puede salvar a nadie. La sangre de Cristo es innecesaria y en unos casos es insuficiente porque solamente paga por los pecados pasados. Pobre de esa gente, hermano.
Pobre de esa gente que desprecia la sangre bendita, poderosísima y santísima de mi Señor Jesucristo. Y desprecian todo lo que Dios le ha dado por medio de ella, lo desprecian. Cuando desprecian a Cristo, desprecian al mismo Dios y desprecian todo el bien que Dios quiere hacerle a través de Cristo. Y ese tipo de personas son enemigos de Dios y ellos no van a quedar sin castigo. Amén. A su nombre y gloria. Y desprecian su sangre a los que insultan al Espíritu de Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la nueva alianza y con ella han sido ellos consagrados. Fíjense bien. Y desprecian su sangre y los que insultan al Espíritu de Dios, del Dios que los ama. Fíjense bien. No solamente desprecian la sangre de Cristo, sino que al despreciar la sangre de Cristo, desprecian a otros, desprecian al Espíritu Santo, porque al despreciar el sacrificio de Cristo, decir, no, yo no necesito a Cristo, yo no necesito su sacrificio, su sangre me es insuficiente, yo me voy a salvar yo solito cumpliendo una ley, yo soy el que soy. Al decir eso, indirectamente están despreciando al Espíritu Santo, lo están insultando y están diciendo, ¿saben qué Espíritu Santo? Yo tampoco te necesito a ti. Yo tampoco necesito a ningún Espíritu Santo para salvarme. Claro, porque es así de sencillo. El que desprecia al Padre, ¿a quién desprecia? Al Hijo. Y el que desprecia al Hijo, desprecia al Espíritu Santo. Miren, nada que tú le hagas al Padre, y nada que tú le hagas al Padre, escúchame, nada que tú le hagas al Padre, se lo haces al Padre solamente, sino que se lo haces al Hijo. Y nada de lo que tú le hagas al Hijo, se lo haces al Hijo, sino que se lo haces también al Espíritu Santo. Escuchen bien esto, nada de lo que tú le hagas al Padre, cuando tú desprecias a Cristo, cuando tú desprecias a Dios, tú estás despreciando al Hijo de Dios. Cuando tú desprecias al Hijo de Dios, tú estás despreciando al Espíritu del Hijo de Dios, porque ellos no se separan. Amén. Lo que le haces a uno, el mal que le haces a uno, el desprecio que le haces a uno, se lo haces al otro. Por eso mi Señor es su pecado. El que me confiesa delante del Padre, yo lo confesaré. Mas el que me negare, yo lo negaré. Amén. Y mi Dios dice, nuestro Dios dice, que el Padre, que guarda mi mandamiento, si me va a ir, que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y haremos morada con él. Entonces no se le puede hacer algo al Padre sin hacérselo al Hijo. No se puede despreciar al Hijo sin despreciar al Espíritu que envía al Hijo. Por ende, el tener por inmunda la sangre de Cristo, el rechazarla, no la necesito, es decirle al Espíritu Santo, mira Espíritu Santo, yo tampoco necesito tu obra en tu vida, porque no te acontece que yo me voy a salvar solito y que yo me voy a regenerar solito y que cuando yo me presente delante de Dios, yo solito me voy a salvar. Sí, cómo no. Bueno, hermano, eso es lo que acontece en este pasaje. Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Fíjense, esa alianza, esa sangre es la que confirma la alianza. Recordemos que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. Recordemos que el que hace el testamento, si el que hace el testamento no muere, el testamento no está en vigencia. Entonces,
Si yo desprecio a Cristo y desecho su sangre por irme a cumplir la ley, a ver si es que no te salvo, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy despreciando el nuevo pacto por quedarme con el antiguo pacto. Los que desprecian a Cristo no están en la nueva alianza, por ende no hay salvación para ellos, porque ya vimos que en la vieja alianza no hay verdadera remisión de pecado. Los corderos chivos no pueden perdonar pecados, ya lo vimos, hermano. Entonces yo vengo con el machito y digo, no, porque yo no necesito a Cristo, porque yo tengo la ley de Moisés, porque yo tengo al Padre. Yo no necesito a Cristo porque yo tengo la Virgen María, el Santo Fulanito y el Santo Perecero. Entonces yo no necesito a Cristo. Esa persona está desechando todo lo que Dios le ha dado y está cogiendo el infierno. Así sencillo te lo voy a decir. Esa persona está escogiendo voluntariamente el infierno por una ilusión que tiene ella en su cabeza de que ella puede ser salva por su propio mérito y por su propio medio y por su propia fuerza. Despreciando la sangre de Cristo, despreciando la obra del Espíritu Santo y despreciando todo lo que por gracia Dios le ha dado en la nueva alianza que por medio de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo lo voy a dejar el video hasta el 30, hermano, porque ya se me está haciendo muy largo y no los quiero aburrir un poco y también tengo un compromiso. Entonces voy a dejarlo hasta el 30 en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ajá, sabemos que el Señor ha dicho, a mí me corresponde hacer justicia y yo pagaré. Y ha dicho también, el Señor jugará a su pueblo. Terrible cosa caer en manos de Dios viviente. Lo vamos a dar hasta aquí, hasta el 31. Entonces, obviamente, el Señor va a hacer justicia. El Señor va a cobrar venganza. Él paga, hermano, es cosa horrenda caer en manos de Dios viviente. El que desprecia a Cristo, el que desprecia el Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, al Espíritu prometido, el que desprecia el Cordero, hermano, el que dice, no, yo conocí a Cristo, pero ahora confío más en las raíces hebreas, y confío en la ley, y confío en Moisés, y confío en el antiguo pacto, hermano. Ese que no se vista, que no va. Ese es lo que va a conocer la ira de Dios en carne propia, cuando caiga en el infierno. Igual los católicos que creen que por su santo, que por la Virgen María, que por el Papa, que por las indulgencias, que por el purgatorio se van a salvar y desechan por completo la sangre de Cristo y le dicen al Espíritu Santo, no. Pero es que nosotros no necesitamos, porque nosotros tenemos al vicario de Dios aquí en la tierra. Esos van a pasar, esos van a conocer la ira de Dios en carne propia. Van a conocer qué horrendo es ser enemigo de Dios. Van a conocer que no debieron haber rechazado a Cristo Jesús por sus prácticas de hombre que no salvan ni pueden santificar. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a los hebreos, ya para terminar. No dejen que su mente los engañe. No dejen que el pecado que hay en ustedes los engañe. No piensen ustedes, hermanos, que ustedes van a salvar por la ley. Ya vimos que la ley no puede salvar a nadie. No sean tontos. No desprecien la sangre de Cristo. No desprecien al Espíritu Eterno que los ama por ir a buscar su propia justicia. Porque el que hace esto no se va a salvar, sino que va a caer la ira de Dios sobre él. Y se va a terminar perdiendo para la eternidad. Yo me imagino que a los hermanos hebreos se le pondrían los pelos así. Ay, mamá. Y nosotros que habíamos
¿Qué estamos queriendo hacer nosotros, hermano? No, ahora sí, Pablo. Digo, ahora sí, hermano, me convenciste. Ya, se me quitó la idea de volverme a jugar ahí. Porque, miren, hermano, lo que está diciendo Pablo no es broma. Pablo no, el escritor de Hebreos no es broma. Fuera de Cristo, lo que está diciendo Pablo aquí, siendo más específico y más directo, fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo todos somos enemigos de Dios y estamos bajo la ira de Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los hebreos, en pocas palabras. Así que si por casualidad ustedes todavía están pensando en volverse al reino, piénsenselo 2 veces. Vean cuáles pueden ser las consecuencias. Yo me imagino que los hermanos hebreos, no. Supongamos que Pablo, el escritor supongamos que fuera Pablo. No, Pablo, eso era jugando, chico. No, ¿cómo es que yo me voy a volver? Estamos jugando. Yo me imagino porque esto le pone un sello a la tapa, es decir, Pablo el escritor de Hebreo no le puede dar más claro. Miren, si ustedes quieren, si todavía no los he convencido con lo que les he dicho, y se quieren volver al judaísmo, vuélvanse. Pero les voy a decir una última cosa. Si ustedes aprecian la sangre de Cristo, y ustedes se vuelven a la ley, y ustedes se vuelven al antiguo pacto, ¿saben qué va a pasar? Dios los va a castigar. Ustedes van a ser condenados por Dios. Ustedes van a ser enemigos de Dios. Ustedes van a conocer de primera mano qué cosa horrenda que es el hermano de Dios vive. Yo me imagino que los hermanos de Dios viven. No. Porque es así, hermano. Esto es lo que Pablo quiere. Que Dios despierte. Ey, miren que si ustedes siguen como van, que si ustedes siguen, en verdad se vuelven a judaísmo, bueno. Pero aquí están las consecuencias. Yo me imagino que los hermanos dijeron, no, ni de alcalde me vuelvo yo para la ley. No. ¿Qué? ¿Cuál judaísmo? Cristo vive. Yo me imagino a los hermanos hebreos cuando leyeron esta parte de la carta, hermanos, de los que nos habíamos salvado. Hermanos, oremos a Dios y pidámosle que nos dé fuerza para seguir en este camino, porque para atrás y para coger impulso, hermano. Esto es lo que el escritor de Hebreo quiere producir en ellos, como yo le vengo diciendo a lo largo de esta enseñanza. Esto es lo que el hermano Pablo, el hermano escritor de Hebreo, quiere producir en ellos, que ellos vean la superioridad de Cristo, la suficiencia de Cristo, el poder de Cristo, y que eso lo haga, y que viendo esto, ellos reflexionen bien y no cometan el error de irse para atrás. Yo me imagino que los hermanos estarían, ¿verdad? No, si esto es así, hermano, yo no voy para atrás y para coger impulso. Mejor vamos a orar para que Dios nos quite la incredulidad y nos fortalezca. Pero para atrás y para coger impulso. Para el judaísmo, ni de alcalde me voy para judaísmo. Que yo mismo para mí. No. Cristo Jesús es mi salvación. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano. Dios me lo bendiga, Yahvé me lo bendiga y me lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz de Dios de Israel y la gracia de Dios Señor Jesucristo sea como sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén, hermano. Pido disculpas porque dije que iba a llegar al 39, pero en verdad son muchos versículos y yo me demoro mucho. Entonces, para no hacer el video más extenso, no aburriros a ustedes,
Y también porque ahorita tengo un compromiso. En el nombre del Señor Jesucristo lo voy a dar hasta aquí por el día de hoy. Mañana, si Dios quiere y me lo permite, y me da fortaleza y mucha sabiduría para seguir predicando, y bueno, me mantiene firme. Mañana voy a terminar este capítulo, hermano. Disculpen porque saben que mi intención era terminarlo hasta el 39, pero bueno, ya llevo tiempito y no quiero extenderme mucho más. ¿Ven? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta el 21, lo dejé, amén. Mañana voy a tomar menos versículos, mañana puede ser que se haga un resumen. Y bueno, y terminamos para ahora Dios el capítulo 10 de esta bellísima carta, hermano, que espero, y bueno, espero en el Señor que yo sé que a mí nadie me ve, pero yo espero que alguien me vea y que esté impactado por estos mensajes. Para la gloria de Dios mío y del Señor mío, amén, amén. De mi Señor, de mi Dios y de mi Señor Espíritu, amén, amén. Entonces, hermanos, el Señor esté con ustedes, Dios me lo bendiga, Yahvé me lo bendiga y me lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.